va de nuez. Nunca me había tocado predicar doble. Es curioso. Gloria a Dios, ¿verdad? Me cambiaron de persona. Ya me acostumbré a los otros. Pero bienvenidos los guapos de las 11:30. ¿Ok? ¡Eso! Muy bien. Bienvenidos sean todos. Déjenme acostumbrarme a las caras, ¿verdad? Ahorita. Y se ven muy bien desde aquí. Muchas bendiciones. Y bueno, a los que ya escucharon, bueno, de seguro va a haber algo nuevo, ¿verdad? Que aprender. Así que vamos a empezar con la palabra de Dios. Yo le preguntaría a usted, ¿está listo? Amén. ¿Está listo para recibir una palabra de parte de Dios? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios en este momento, con este mismo sentir, y vamos a darle gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo hermoso en tu presencia, Señor. En esta mañana venimos con una actitud decidida, con una actitud confiada. Señor, venimos con un corazón dispuesto, atento, con una mentalidad, Señor, lista para escuchar tu palabra, para obedecer tu voz, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. En esta mañana no solamente es un mensaje más, un mensaje de rutina, es un mensaje que nos va a desafiar, nos va a bendecir, y queremos ser oidores, pero sobre todo hacedores de tu palabra. Declaramos que tú eres Dios grande, bueno, misericordioso, y para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, una ovación y ofrenda de labios que confiesen su nombre en esta mañana. Amén y amén. Muchas gracias, Misa, por su servicio, y todos los que están aquí. No, si usted no ha visto las clases, yo le invito a que vea las clases de niños, que acerque a sus hijos. Tenemos una composición musical que hizo ahí nuestro hermano. Si no la ha escuchado, tiene que escuchar esta canción que bendice a chicos y grandes. Y bueno, me da mucho gusto verlos, saludarlos, y estamos listos para la palabra. Vamos a estar llenos, directos con la palabra. Y bueno, ¿viene listo? ¿Listo ya? Muy bien, perfecto. Vamos a irnos directamente al libro de Samuel, porque el tiempo en televisión es caro, ¿verdad? Y saludamos a todos nuestros amigos que están allá, a nuestros hermanos que están viéndonos a través de las redes sociales, de Facebook. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Los guapos hermanos de las redes sociales, levanten un aplauso para ellos, y gracias a Dios porque están ahí también. Aquí ya todos les aplaudieron. Y bueno, vamos a irnos a Primera de Samuel capítulo 15. Amén. Usted vaya conmigo allá a la palabra, capítulo 15, versículo 1. Si usted lo tiene, diga amén. Amén. Y si no, también ahí va a aparecer en las pantallas qué mensaje de parte de Dios el que vamos a escuchar. Porque es de parte de Dios, no es aquí el mono, ¿verdad? O el investigador. Ya no soy el investigador, ¿verdad? Soy un portador de la palabra. Y miren, este pasaje va a ser un parteaguas. Vamos a partir de Samuel 15, primera de Samuel 15. Es un evento aquí, híjole, dramático. Usted sabe que Dios puso al rey Saúl porque el pueblo estaba pidiendo un rey. El pueblo estaba pidiendo un rey, y Dios sabía que un rey no era lo que necesitaban en ese momento. Pero Dios contestó su petición y les dijo, bueno, les voy a dar un rey, y les dio al rey Saúl. Usted conoce la historia del rey Saúl con sus altibajos, pero en este momento que vamos a leer es un momento en el que se le da una orden e instrucción específica al rey Saúl, ¿verdad? Y comenzamos, vemos que dice la palabra de Dios. Después Samuel, el profeta Samuel, dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios se acuerda de lo que los amalecitas le hicieron al pueblo de Israel, que estaban obstaculizando el paso a este pueblo bendito. Y entonces se acuerda y dice a Saúl: ve y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Cómo dice? Todo lo que tiene. Esta palabra todo
Todo es un concepto que Dios, su perspectiva de Dios en cuanto a la palabra todo es una palabra que significa todo. Nosotros de pronto batallamos con ese concepto, por ejemplo, cuando usted y yo vamos a los hot dogs, ¿verdad? A los jates, el de su preferencia. ¿Qué dice usted? Dámelo con todo, pero después dice uno, pero sin cebolla, sin lechuga, sin queso amarillo. No, a los que piden especiales, ¿verdad? Por ejemplo. Es más, dámelo sin pan, la pura salchicha con crema. Entonces, pero lo pedimos con todo. Bueno, para el Señor la palabra todo significa todo. Y entonces le dice, no te apiades de nadie. Está dramático el asunto porque le dice, mata hombres, mata mujeres, mata niños, incluso los de pecho. Mata vacas, mata ovejas, mata caballos, mata asnos. ¿Y ok? Saúl escucha la instrucción, va y prepara al ejército para hacer justicia con los amalecitas. Y en el versículo 7, vamos al versículo 7, Saúl derrotó efectivamente a los amalecitas y dice que desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, pero, fíjese bien, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron, ¿qué? Destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Fíjese aquí una anotación. Jehová le indicó a Saúl, destruye todo. Y Saúl dice, pues dejen al rey, déjenlo mejorcito, déjenlo. Ojo, con la indicación que Dios le dio. Pero después, cuando pasa esto, por supuesto que fue un acto de desobediencia. Y en el versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué impresionante, Dios declarando, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, el profeta, cuando escuchó que Saúl iba a ser desechado. Le dio tristeza, porque Samuel fue quien ungió a Saúl por parte de Dios. Imagínense la noticia. Y todavía Samuel era el que iba a dar la noticia a Saúl de que, ay, mijito, ¿verdad? Hasta aquí llegaste por desobediencia. Y entonces va Samuel con Saúl, le va a dar la noticia. Pero fíjese bien curioso Saúl, que desobedeció. Dice el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, o sea, vino Samuel el profeta a decirle, ¿sabes qué? Dios ya te dio cuello, porque copelas o cuello ya. O vino con él. Y entonces Saúl se prepara, pero Saúl bien listo, en cuanto recibe a Samuel le dice, bendito seas tú de Jehová. No, lo primero que hace es decirle, bendito, bendito Samuel, pásale el Samuel. Y luego dice Saúl, bendito seas, bendito, he cumplido la palabra de Jehová, he cumplido, obedecí, para que lo tengas en cuenta lo que me vas a decir. Saúl está, como decimos por ahí, poniéndose los guaraches antes de espinarse. Está diciendo, yo obedecí. Y cuando eso le dice a Samuel, Samuel le contesta, bueno, pues obedeciste, pero ¿y qué es este balido de ovejas? A ver, ¿y qué es este bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? No tenías que agarrar nada. Y estos animales, y entonces Saúl le contesta, los animales, pues, y se traba, ¿no? Bueno, pues de Amalec los han traído, porque el pueblo, ¿no? Perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Qué impresionante, Saúl. ¿Se está dando cuenta más o menos por dónde vamos? Fíjese, y después le dice, pero lo demás lo destruimos. Esto está en la palabra, hermano.
Y entonces Samuel le dice, bueno, ya hablaste tú, ahora voy yo. Y entonces Samuel, de parte de Dios, empieza a hablarle a Saúl y le dice en el versículo 18, Jehová te envió en misión. Fue claro, fue específico con la instrucción. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes a todos. Y entonces le pregunta Samuel a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y entonces Saúl le responde, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Me lo imagino, ¿no? Así con su carita. Yo obedecí y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido las amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias, pues para ofrecer sacrificios a Jehová. Samuel, lo hicimos para agradar a Dios. Lo hicimos para hacerle un altar. Pero esa no había sido la instrucción, ¿verdad? Era todo. Y entonces cuando le escucha, Samuel le dice una frase que aquí yo tengo enmarcada, subrayada, con negritas, con morado, con marcatexto y hasta en luces. Dice en el versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas con que se obedezcan las palabras de Jehová. Y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué impresionante lo que le está diciendo aquí. Y aquí, aunque esto no es parte del hilo conductor del mensaje, pero anoche que estaba repasando, yo encontraba aquí 3 tendencias o 3 acciones que nosotros solemos hacer cuando desobedecemos a Dios. La número 1, una de las cosas que hacemos cuando desobedecemos a Dios, metimos la pata, es que ocultamos el pecado, nos hacemos de la vista gorda. Suele pasar. Cuando yo he pecado, pues me oculto, trato de engañarme a mí mismo, pero a Dios no se le engaña, amados hermanos. Cuando Caín mató a Abel, Caín se escondió por vergüenza, y Saúl está diciendo, yo no hice nada. Pero cuando nos cachan en la movida, cuando nos descubren en el pecado, cuando nos descubren en la desobediencia, a veces lo que también hacemos es que echamos la culpa a otros. No, fue el pueblo, fueron ellos, ¿no? Adán lo escucho clarito, pero fue Eva. Eva fue, y Eva, ¿quién le echa la culpa? Fue la serpiente. Y ahí nos estamos echando la bolita cuando desobedecemos, en lugar de reconocer que fuimos nosotros quien lo hicimos. Pero otras veces no nos queda otra más que justificar nuestra desobediencia. ¡Qué tremendo! Cuando decimos, bueno, pues sí desobedecí, pero fue porque era algo bueno, fue porque mi intención era buena. Pero amados hermanos, al cielo no se va con buenas intenciones. Al cielo no vamos con buenas intenciones. Al cielo vamos también siendo obedientes, amén. Necesitamos ser obedientes, amados hermanos. Y en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, desde hace 8 meses, más o menos, estamos escuchando las mismas instrucciones una y otra vez. El apóstol Gatell, ¿verdad? El hermano Gatell. ¿Cuántas instrucciones no tenemos ya grabadas en la cabeza? Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, lávate las manos, mantenga su sana distancia, ¿verdad? Las mismas instrucciones una y otra vez. Quítate el zapato antes de que entres a un lugar, sanitízate. Fíjate, no es satanízate, ¿verdad, hermanos? No, porque una hermana dijo, yo no voy a poner tapete, eso es del diablo, porque dice satanízate. No, hermana, sanitízate, por favor. Entonces necesitamos nosotros hacerlo, y pues es parte de lo que las autoridades, no a nivel nacional, a nivel internacional, mundial, nos están pidiendo que hagamos. Lo del tapete al entrar, para entrar puro. Yo digo que eso del tapete, hermano, la verdad, uno a veces le hace como la piedra invisible que agarra para aventarle al perro, ¿no? Al perro cuando uno le avienta, o se me figura que es como ese típico de la mamá, pásale con la chancla en mano, no te voy a pegar, mi amor, no,
Pásale, no, ¿me vas a pegar? No, pero ya sabes cuál es el resultado. Así el tapete, nomás le hace uno y ya se le purificó de todo, ¿no? Estas son instrucciones que hemos escuchado, pero ¿sabe qué? Amén de todas estas instrucciones que estamos viviendo, que ahorita usted sabe que si pasa el elotero, ya no nomás pasa con la cartera, usted tiene que llevar el cubrebocas. Si se le olvidó, ya no puede entrar. Lejos de estas instrucciones, el pueblo de Dios ya estaba impuesto a obedecer. Para mucha gente, incluso para nosotros, escuchar estas instrucciones y cumplirlas, pues son difíciles, ¿verdad? Es difícil obedecer, pero para nosotros, hablando de esto de la pandemia, pues ha sido algo cotidiano, porque los que somos hijos de Dios, el principio de la obediencia es algo que está arraigado ya en nuestros corazones. ¿Me explico? Es decir, nosotros como cristianos tenemos ya la obediencia como parte de nuestra vida, porque la obediencia es un principio bíblico. Ya no debería de costarnos tanto obedecer estas y otras cosas más importantes. Y sabe, yo veo en la Biblia que el pueblo de Dios siempre ha tenido historias de obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad. Amén. El pueblo de Dios siempre ha estado en esta lucha de obedecer o no también. Pero a mí Santiago 1:22 me dice que nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Entonces eso quiere decir que la bendita palabra de Dios no solamente está para leerla o para escudriñarla, es necesario, pero no solamente es para eso, es para cumplirla. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y no solamente el apóstol nos dice esto, Jesús en repetidas ocasiones nos habla de la obediencia. En Juan 14:21, Jesús está diciendo que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Qué bonita promesa. Y le preguntan, Judas, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo recibo esa promesa. Pero ¿sabe qué? Necesitamos, si decimos amar al Señor, entonces necesitamos guardar su palabra, obedecer su palabra. Y ¿sabe qué? La obediencia es un acto de amor. Obedecemos porque amamos al Señor, no por obligación, no porque tenemos que, lo hacemos porque amamos a Dios. Ese es el principio que hoy nos debe conducir. Amén. A las autoridades las obedecemos porque las respetamos, porque tenemos que cumplir. Pero no es que diga uno, ay, estoy enamorado, las mujeres, ¿no? De López-Gatell. No, ¿verdad? Bueno, hay muchas que tienen sus fans ahí. No, a las autoridades las respetamos, pero nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. Amén. Y ¿sabe qué? Yo quiero rápidamente ir a la palabra, seguir en la palabra, para decirle 4 casos, 4 episodios, los 4 están en el libro de Josué, pegaditos casi, donde vemos al pueblo de Israel obedeciendo a Dios y donde vamos a ver los beneficios de esa obediencia. Ahora, no solamente los veremos para ver que el pueblo obedeció, sino que cada uno de estos pasajes tiene una importancia para la vida actual. ¿Está listo? Al momento de estudiar estos 4 casos, usted y yo aprenderemos qué nos deja este pasaje para nuestra vida cotidiana y nuestra relación con Dios. Los nombres de estos pasajes le van a parecer o les van a sonar conocidos como estas instrucciones de las que yo le hablo, pero son para mera ilustración y para que le quede más claro al momento de recordar el mensaje. ¿De qué se trata? Le voy a decir. Vamos con el primer momento, el primer caso de obediencia que vemos en el libro de Josué.
El primer caso de obediencia que vemos, que hoy estudiaremos, es Josué 2, del 1 al 21. Aquí nosotros vemos el caso de Rahab. Usted conoce la historia. Sabe que Rahab fue una mujer que escondió, ¿sí?, a los espías que venían para inspeccionar la tierra de Jericó, porque ya en este momento de la lectura de la historia, el pueblo de Dios está a punto de llegar a la tierra prometida. Pero primero mandan a 2 espías y aunque Rahab no era una mujer que usted pudiera decir en un principio, bueno, tenía un pleno conocimiento de Dios, su familia era salva. No, la Biblia nos dice que Rahab, que era una ramera, ella los escondió, pero a pesar de su pasado, a pesar de la realidad que ella vivía, Rahab decidió creer en el Dios de los israelitas. A mí me sorprende, porque a lo mejor la educación de Rahab no había crecido en un hogar cristiano, en un hogar donde se creía a Dios, pero cuando ella escuchó que había un Dios que abría el mar en dos, que había un Dios que derribaba a los enemigos del pueblo de Israel, ella decidió creer. Y entonces esconde a los espías. Y cuando los esconde, ellos ven la acción y le dicen, están con ellos. Pero Rahab, antes de que se vayan los hombres, les dice: necesito pedirles una cosa. Cuando vengan a tomar Jericó, les ruego misericordia para mí y para mi familia. Rahab estaba convencida que el Dios de ellos era un Dios real. Fíjese el nivel de fe que tuvo esta mujer. A ella no le importó su pasado, a ella no le importó su realidad. Ella decidió confiar. Y cuando ella le pide esto, porque Rahab sabía que iban a destruir la ciudad, los espías le dicen: así lo haremos, pero te pedimos 2 cosas. 2 cosas tienes que hacer. Número 1, no nos delates, no nos acuses. Eso está en el versículo 14. Nuestra vida responderá por la vuestra si no denuncias este asunto. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros vamos a hacer contigo misericordia y verdad. Pero hubo otra condición. Los espías sí iban a salvar a Rahab, pero les dieron otra condición a Rahab. Cuando nosotros entremos en tierra, vas a reunir en tu casa a tu padre y a tu madre. Vas a reunir a tus hermanos y a tu familia, a todos los vas a reunir, y cualquiera que salga de la casa, allá ustedes, su sangre va a ser por su cabeza. La instrucción para Rahab y su familia fue: quédate en casa, quédense en casa. Esa fue la instrucción, ¿a poco no? Esa fue: quédate en casa, Rahab. Lo único que tienen que hacer es quedarse ahí, porque si ustedes salen, van a morir. Pero si están en casa, les aseguro que cualquiera que se atreva a dañarlos, nosotros respondemos. Así que Rahab lo único que tenía que hacer con su familia era obedecer. Así nomás. Rahab lo único que tenía que hacer era obedecer, quedarse en casa, no delatarnos. Y este es el primer principio de obediencia que vemos en Josué. La obediencia de una mujer que decidió creer, que decidió confiar, y era lo único que ella tenía que hacer: quedarse en casa. ¿Le suena parecida esta instrucción? Ahora, pero usted dirá: bueno, y hermano, ¿y qué aprendo yo de esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Quedarme en casa? ¿Ese es el consejo? No, para nuestra actualidad, para nuestro tiempo. Esa fue la instrucción para Rahab. Pero nosotros aprendemos de la historia de Rahab que nosotros tenemos una esperanza viva. Eso es lo que aprendemos de ella. ¿Sabe por qué? Porque cuando los espías se fueron, Rahab creyó fielmente que cuando vinieran a tomar Jericó, ella y su casa serían salvados. Y se quedaron ahí. Ellos decidieron creer en las promesas de Dios.
Y la Biblia a mí me dice que cuando el pueblo de Israel entró a tomar, cuando miles de gentes iban a ser acabadas, a mí me dice que Josué y los espías se acordaron de esa mujer en medio de la destrucción y dijeron: acuérdense de Rahab, hay que salvarla a ella y su familia. Y toda su casa tuvo salvación ese día. Y cuando yo veo que Rahab fue salva con los suyos, yo sé que ella fue obediente. Qué difícil es obedecer y creer cuando no vemos en el momento la respuesta. Y a mí esto me enseña que si el Señor, amados hermanos, a usted y a mí nos ha dado una promesa específica, el Señor la va a cumplir. Si el Señor le dio a usted una promesa, usted crea fielmente que el Señor va a responder y está atento a su petición, porque fiel es el que prometió. La Biblia a mí me dice en Hebreos 10:23: manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor no se olvida de sus promesas, hermano. ¿Y sabe qué? Si quizá usted no dice: es que a mí el Señor no me ha dado una promesa específica, yo no recuerdo una promesa específica para mi vida. La palabra de Dios está llena de promesas nuevas para nosotros. Denle un aplauso al Señor, porque Él merece la gloria y la honra. Él nunca falla. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que llama, el cual también lo hará. Está pasando por un momento difícil, el cual la respuesta no ha llegado. Aunque tardare, su provisión estará con nosotros. Tenemos una esperanza viva. Eso nos enseña este pasaje. ¿Está listo para el segundo? El segundo pasaje que vemos también sucede en Josué, como los otros que siguen. Y está seguidito, está en el capítulo 3, después del que acabamos de leer. Está en Josué 3, del 1 al 17. Cuando ellos van ya en su camino a la tierra prometida, el Señor les dio específicas instrucciones. Les dijo: el arca del pacto de Jehová, porque ustedes saben que el arca del pacto tenían que llevarlo los sacerdotes, pero quizá usted no recuerden lo que dice aquí. Iban a marchar en pos del arca, ya van a la conquista, y el arca los iba a ir guiando, a fin de que sepáis el camino por donde ibas de ir, cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ellos no conocían el camino por el cual iban a ir, pero el arca y la presencia de Dios los iba a ir guiando. Pero se les dio una instrucción muy clara: pero entre vosotros y el arca haya distancia como de 2000 codos, no se acerquen a el arca. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará maravillas mañana entre nosotros, pero mantengan su santa distancia del arca. Mantén la santa distancia. Eso se les dijo, ¿poco no? Porque ellos tenían que mantener una distancia santa del arca. Usted sabe lo que pasaba si uno se acercaba al arca y no era uno que haya muerto y fulminado ahí. Si uno entraba al templo, al tabernáculo, si uno no era un sacerdote, si uno no era uno de los líderes, uno se moría en el acto. Amén. Había protocolos de santificación y sanitización en ese tiempo, muy específicos. Pero cuando ellos decidieron obedecer y mantener su santa distancia del arca, nosotros vemos que cuando el pueblo partió, en el versículo 14, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Cuando llegaron e iban en el camino, se encontraron con un río, el río Jordán, y no podían pasar. Ellos estaban obedeciendo, pero ese día las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
Estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Donde no había camino, el Señor abrió camino. Donde no había puertas, el Señor las puso. En ese momento el Señor abrió porque el pueblo fue obediente al mandato del Señor. Aquí vemos un principio bíblico. Y usted dirá, hermano, ya me atrapó. Ya se la creí. Entonces dígame, ¿qué aprendemos de ellos? Que tenemos que mantener esta santa distancia con el Señor. Yo le voy a decir una cosa. El pueblo obedeció y ese día hubo un milagro. Pero lo que nosotros aprendemos de este pasaje es que nosotros debemos de tener una relación con Dios, porque hoy tenemos acceso al Padre. Hoy usted y yo no necesitamos de estos sacrificios, porque alguien ya fue el cordero inmolado. Usted ya puede entrar al trono de la gracia. Usted y yo, gracias, ¿verdad? Ya tenía el espíritu de Lolita Ayala. Ya se fue. Y entonces todos ellos vieron la mano de Dios Todopoderoso porque respetaron. Y hoy nosotros, ¿sabe qué? La distancia a veces nos suena como lejano. Pero una distancia no quiere decir que algo esté lejano. Solamente es la magnitud en la que se encuentra usted de algo. Yo aquí tengo una distancia. Es breve la distancia que tengo con el micrófono. Aquí el micrófono está a una distancia amplia, pero los dos son una distancia. Hoy nosotros podemos tener una relación cercana con el Señor, porque hoy podemos acceder a su presencia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Apláudele al Señor esta mañana por este privilegio. Es digno de reconocer. Si yo hubiera estado en ese momento con los israelitas que no podrían entrar al tabernáculo, yo no sé qué hubiera hecho. Yo soy muy desesperado. Y hacer todo. Si yo no hubiera podido entrar, híjole, yo creo que me vuelvo loco ahí, ¿no? Abraham el israelita ahí, desesperado. Pero hoy, hermano, usted y yo podemos orar al Señor, clamar, escuchar su voz desde la comodidad de nuestra habitación. Desde donde usted va manejando, desde donde usted está en su sala, en sus tiempos con Dios, usted y yo podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? En Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, gel antibacterial espiritual. De verdad debo decirle que somos privilegiados. De verdad, estos tiempos son un tiempo de gracia de parte del Señor. Y debo decirle algo: muchas veces no los aprovechamos. Pregunta de examen. Y no me conteste la fuente, ¿verdad? Después le cuento el chiste, ¿verdad? En las redes sociales anda el güey de la fuente. Hermanos, pregunta de examen: ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted, al levantarse, dijo: Señor, gracias por este día, gracias, y empezó a declarar bendición? ¿Cuándo fue la última vez que al acostarse usted se puso a orar? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos un altar familiar? ¿Nunca? ¿Hace un tiempo, ayer, antier? Hermanos, y si usted y yo no lo hemos hecho, hoy es tiempo de hacerlo. No estamos ante un Dios que nos acusa, estamos ante un Dios que tiene sus brazos abiertos. Y si usted y yo no lo hemos hecho, hoy es un buen día para empezar, porque tenemos acceso al Padre. Amén. Disfrute de esos privilegios, de tener esta santa distancia
con el Señor, esta santa cercanía. Siguiente, el siguiente caso, el tercero, penúltimo, otro principio de obediencia en Josué 5. Josué estaba cerca de Jericó. Recuerde que esto es en el camino a la tierra prometida. Él alzó sus ojos y había un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia este varón y le dijo: oye, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón que estaba ahí respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, la primera cosa que hizo fue postrarse ante ese hombre, fue postrarse en adoración. Le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quítate el calzado antes de entrar. ¿Le suena también? ¿Le suena? No, hombre, Gatell queda corto. ¿Cuántas veces ahora no hemos tenido ya el hábito de que antes más, yo pienso que estaba más fortalecido el hecho de cuando ibas a entrar a tu casa después de toda tu jornada, te quitabas tus zapatos, ¿no? O te limpiabas afuera, te bañabas en cloro, no sé yo, pero entrabas ahí. Bueno, aquí Josué, tal como lo hizo Moisés también, estaban entrando en la presencia santísima de Dios para escucharlo y verlo cara a cara. Y usted dirá: hermano, entonces eso quiere decir que me tengo que quitar la chancla, el guarache para orar con Dios, para estar ante su presencia. Lo que este pasaje a mí me enseña, número uno, es que la obediencia produce adoración. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, la leemos, la entendemos, el Señor nos habla, nosotros no tenemos más que adorar su santo nombre. Pero también vemos, ante lo que hizo Josué de quitarse los zapatos, aprendemos que nosotros tenemos que apartarnos de las obras de la carne y despojarnos de todo lo que interfiera la comunicación con Él. Amén. Josué tuvo que quitarse los zapatos porque entraría en un territorio y espacio santo. Y ahora nosotros no tenemos esa instrucción, pero lo que sí tenemos que hacer es acercarnos al Señor en pureza. Porque si no, nuestras oraciones va a haber interferencia. El Señor está escuchando, claro que sí, el Señor está atento a nuestra petición, pero también necesitamos, y dice la Biblia, llegar a Él como un olor fragante, ¿verdad? Como una ofrenda grata al Señor. Y esto nos habla, amados hermanos, de santidad. Necesitamos despojarnos de todo aquello. Y se lo digo, sabe, últimamente estamos despojándonos de santidad. Estamos haciendo lo mismo que el mundo está haciendo. Y esto no es religiosidad. Esto nos habla de una vida santa al Señor. Yo veo jóvenes que parece que están más en el mundo que en las cosas de Dios. Yo veo jóvenes que en lugar de escuchar alabanzas y adoraciones, están escuchando la música que el mundo les ofrece. Y yo pienso que a veces dirán: es que soy joven y puedo hacer lo que quiera. Pero jóvenes, muchachos que nos están escuchando, nadie nos dice que viviremos tanto. Es momento de entregarle la vida a Dios. Hermanos, hay y no solamente los jóvenes. A veces prendemos la radio y ahí está el apóstol José, ¿verdad? Y el salmista ahí. Hermanos, hoy tenemos una radio cristiana. Tenemos la frecuencia 101.5 de FM, la frecuencia que lleva al cielo. La tenemos, disfrutémosla. Cuando yo voy en la radio, prendo la radio y escucho las prédicas, las alabanzas. Cuando estoy en casa, lo hago en la computadora. Esto no es religiosidad. Esto es una vida que agrada al Señor. El Señor viene pronto. Y el Señor nos va a encontrar en santidad. Necesitamos vivir en obediencia, amados hermanos.
Muchachos, adolescentes, escuchen esto. Nadie es perfecto, pero tenemos que caminar a eso. Quitarnos los zapatos, despojarnos de todo aquello. Amén. Y el último punto, el último caso que vemos en Josué. Bueno, termino el punto con Primera de Tesalonicenses 5:23 diciendo: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así nos quiere ver el Señor. Ahora, sobre el último caso, hay otra instrucción. Para la toma de Jericó hubo instrucciones muy precisas. En el versículo 2 del capítulo 6 de Josué, Josué 6, versículo 2, les dicen: bueno, cuando ya es momento de rodear, van a rodear la ciudad de Jericó todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día dará 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Pero Josué les dice en el versículo 10: Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se va a oír la voz. Tápense su boquita, pónganse un cubreboca, ciérrense la boquita. Ninguna palabra va a salir hasta que yo diga: gritad y gritaréis. Entonces, imagínense, a nosotros la verdad que nos cuesta traer cubrebocas, ¿verdad? Sí nos cuesta, y cuando hace calor no, todo el bigote aquí mojado y todo, nos cuesta. Cuando llegamos a casa, ¡ay!, respiramos. Bueno, el pueblo, imagínense, iba a dar vueltas a Jericó y no podía hablar nada, tenía que mantener la boca cerrada. Eso era difícil, y más ante la emoción del momento. Iban a conquistar Jericó, iban a entrar a la tierra prometida. ¿Sabe usted lo difícil que hubiera sido estar callados sin decir nada? Ellos querían gritar: vamos a pelear, pero no, tenían que... no podían decir nada. Pero ¿sabe qué aprendo yo de esto? Que nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios, y cumplir su propósito, y cumplir sus instrucciones tal como Dios nos las dijo. Amado hermano, ¿cuántas veces usted y yo hemos recibido una instrucción y lo queremos hacer a nuestra forma? ¿Cuántas veces el Señor dijo: espera tantito, no te preocupes? Y nosotros hacemos muchas cosas para tratar de resolver la situación, cuando el Señor solamente fue claro y dijo: espera. En el aspecto económico, en las deudas, en un problema familiar. ¿O cuánto el Señor ha dicho: habla con esta persona que tienes un problema? ¿Cuántas veces hemos escuchado y nos ha dado consejo diciendo: habla? Y nosotros: no, yo no voy a hablar, siendo que Dios nos dijo esa instrucción: reconcíliate con tal persona, haz esto. Cuando se le dijo al general: ¿sabes qué? Ve y lávate en ese río. Está en la palabra de Dios. Ve y lávate 7 veces y ve este río. Y este hombre dijo: ¿y por qué en ese río? No, hay otro río más bonito, ¿no? Pero Dios así lo dijo. Cuando Dios dice: no voltees, y la mujer de Sal voltea, la mujer de Lot voltea y se queda hecha de estatua de sal. Cuando Dios le dijo: no voltees. Escuchemos las instrucciones de Dios para comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. ¿Y sabe cómo vamos a lograrlo? Romanos 12 nos da la clave. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentarnos en sacrificio vivo
para descubrir la voluntad del Señor. Usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Usted ya sabe cuál es su llamado en esta congregación. Usted ya sabe cuál es el trabajo. Muchachos, ustedes ya saben cuál es la carrera que deben de estudiar. El Señor ya se los dijo. Escuchen esa voz y síganla. Pero hagámoslo tal cual lo dijo el Señor. Eso significa el usar cubrebocas, obedecer tal cual. Y lo último que yo puedo decir en esta mañana es que la obediencia santifica. Esta es la conclusión de este mensaje. Porque usted ha visto en estos 4 casos del pueblo de Israel que obedecieron. En estos 4 pasajes vemos principios y actos de obediencia. Y el resultado fue un pueblo que se santificó en el Señor y hubo salvación para ellos. ¿Deseamos esa salvación? ¿Deseamos ser personas íntegras y santificadas ante el Señor? Obedezcamos, porque la obediencia nos santifica. Y este mensaje así se titula: obediencia que santifica. Y por último, usted se preguntaría, hermano, ¿sabe qué? Acepto el reto. Acepto la tarea de obedecer al Señor íntegramente. ¿Por dónde empiezo? A ver, me tengo que chutar los 10 mandamientos, toda la ley de Levítico, todo lo que está en Números. ¿Por dónde empiezo? Yo le voy a decir por dónde empezar, y con esto vamos a terminar. Los fariseos le están preguntando a Jesús en Mateo 22:34. Se acercan con él, un intérprete de la ley, uno muy gallito que llega con Jesús y le pregunta: maestro, porque obviamente ellos creían en la ley, ¿no? En toda la ley, y llegan y le dicen: a ver, maestro, una pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Díganos. Y Jesús con toda su sabiduría y la respuesta, que es la verdad, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Déselo al Señor en esta mañana. Ovacione al Señor. Esa es la respuesta, hermano. ¿Quiere empezar a obedecer al Señor? ¿Quiere empezar a saber cómo obedecer al Señor? Ame a Dios con todo su corazón y todas sus fuerzas. Que el Señor sea su prioridad. He escuchado personas, y yo lo he dicho quizá: ¿sabes qué? No he leído la Biblia porque no tengo tiempo. Es que la casa, el trabajo y el negocio, híjole, la familia. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Y sabe que hay un segundo mandamiento muy importante. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice aquí, bueno, yo no veo, ¿verdad, amigo? Donde diga ama al que te cae bien, no dice, ¿verdad? O ama al que es menos enfadoso, ¿no? Hay gente fácil de amar y difícil de amar, claro. Pero esto no lo dice aquí, esto dice: ama a tu prójimo. Y tu prójimo es el que está cerca de mí, el que me rodea. Yo amo a Misa, ¿verdad, Misa? Y él me ama aunque lo desespere a veces, quizá. A lo mejor yo no le caigo bien a alguien, pero me tiene que amar. A lo mejor a mí no me cae bien a alguien y, ¡ay, Dios mío! Pero tengo que amarlo. Ese es el mandamiento. Nos cuesta, ¿verdad? Uy, sí nos cuesta. Pero el primer mandamiento es amar a tu Dios con todas tus fuerzas. Les voy a enviar la tarea por WhatsApp. Bueno, ahorita se los voy a enviar. Tarea número 1. Busque al Señor este día. Cuando gusten. Si gusta en la noche, póngase a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios y dígale: Señor, he estado tan alejado de ti, pero hoy yo te quiero obedecer. Hoy quiero vivir una vida que te agrade. Se trata de ti, la vida se trata de ti, la eternidad se trata de ti.
Y si viene el Señor mañana por nosotros, pues ya vamos a estar listos. Si viene hoy, pues que nos agarre listos. Porque, ¿sabe qué? Yo quiero estar escrito en el libro de la vida. Que cuando yo parta de este mundo, porque todos lo haremos, cuando nos encontremos ante el trono del Señor, y entonces cuando revisen el libro de la vida y digan: Abraham Velázquez, aquí estoy presente, cuando allá se pase lista, yo feliz responderé. ¿Usted quiere responder presente en el cielo? Bueno, empecemos a obedecer al Señor. Empezamos a vivir en santidad y ofrezcámosles nuestra vida misma para agradarle. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie, me invito en esta mañana. Señor, hoy escuchamos tu palabra y yo te doy gracias, Señor, por tu consejo. Yo necesito ser alguien que obedece, que te ama por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdame, Señor, a entender esta realidad. Espíritu Santo, guíanos en esta verdad. Que aunque sea joven o pequeño o muy grande, aún es tiempo para acercarme a ti. No hay ningún impedimento para acercarme y entrar en tu presencia. Quiero ser obediente a tu palabra, amarte, amar a mi prójimo, amar al que está cerca de mí, ser de bendición, servir en esta congregación y allá afuera. Señor, gracias por este tiempo. Te entrego mi vida, Señor. Si hay alguien allá que nos está escuchando en casa y no conocía del Señor, usted entréguele su vida al Señor. Y solamente tiene que decir: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Señor, reconozco que soy pecador. Somos pecadores, pero tú nos lavas con tu sangre preciosa. Y si he fallado, hoy te entrego mi vida. Hoy yo decido ser obediente. Reconozco que tú moriste por mis pecados, Señor. Reconozco que tú diste la vida por mí, Señor, que me limpiaste, y hoy decido seguirte y amarte con todas mis fuerzas. Vive en mi corazón. Quédate ahí, Señor, y quiero caminar en santidad para ti. Gracias, Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor.